Un tuit extenso que vamos a resumir. Che, Milei, al final lo mismo de siempre, el fondo te obligó y te mandaste una devaluación de casi el 30%, porque eso de que el dólar va a flotar entre bandas de 1.000 y 1.400 pesos... Dale, dice Cristina, ¿no? Acá las únicas bandas que hay son las de los Caputo Boys, que en apenas 7 años empomaron a los argentinos fugando miles y miles de millones de dólares después de ganar fortunas. Él y sus amigos con el carry trade. Y la otra banda es la del Fondo Monetario, que le pone los dólares a los gobiernos gorilas, como el tuyo y el de Macri, y se terminan pagando con la miseria y el hambre del pueblo argentino. Y sobre llovido mojado, te mandaste una deva el mismo día que se te disparó la inflación al 3,7%. 3,7%, anda, vos sabés que en la calle se siente otra cosa. Y todo esto con el dólar pisado y el ajuste más grande del que se tenga memoria sobre jubilados, salarios y provincias. ¿Me querés decir de qué te sirvió la motosierra, hermano? Porque está claro que tu plan, si es que tenías uno, falló. Y mirá que te dije que el problema no eran los pesos, que el problema eran los dólares que no tenés y que le tuviste que pedir prestado al fondo. Fíjate que ayer nomás te chorearon 400 millones de dólares de las reservas, la misma cifra que se necesita para reconstruir Bahía Blanca, más madera. ¿Y ahora qué vas a hacer, economista experto en crecimiento con o sin dinero? ¿El lunes le vas a tender la alfombra roja en la Casa Rosada para pedirle más dólares a Scott Bessent, secretario del Tesoro de Trump, que trabajó con Soros, uno de esos de la agenda LGBT que tanto miedo te daba en Davos? Digo, por si querés contarle a tus seguidores libertarios anti-woke, ¿quién va a ser tu prestamista estrella la próxima semana? Pero la cuestión es a quién le va a pegar tu fracaso. ¿A vos? ¿A tu hermana? ¿A Adorni? No. Le va a pegar a los mismos de siempre, a los trabajadores, a los jubilados, a los que cobran en pesos. Mientras los tenedores de activos, o sea, los amigos del Toto Caputo, ya están todos dolarizados y esperando la próxima timba, eso sí que siempre flotan, es el pueblo argentino el que va a pagar el precio de tus decisiones, de tu soberbia y de tu entrega. La réplica de la expresidente en este hilo, bueno, eterno, ¿no? Hicimos un resumen de la respuesta hacia el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a analizarlo con Fausto Espotorno, economista. Fausto, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, la estábamos esperando, ¿no? Decíamos que seguramente iba a llegar en un sábado de la mañana, tal como hizo cuando anunciara la fórmula con Alberto Fernández. Bueno, era seguramente la oposición que estaba esperando el gobierno. Lo de Cristina pero no tiene sentido. No tiene sentido nada de lo que pone ahí. Pero bueno, nada, es más campaña política que otra cosa. Desde el punto de vista económico no tiene gollete eso, ¿no? Yo preguntaba hoy, Vivi, bien temprano, estamos en año electoral, Fausto, y el fantasma de Cristina Kirchner, posiblemente candidata en la provincia de Buenos Aires, quizás asusta a los mercados en este gran acuerdo que tuvo el gobierno de Javier Milei. ¿Puede peligrar o ser una piedra en el zapato? No creo. No, a ver, los mercados en Argentina ya saben estas cosas. O sea, el riesgo país de Argentina no es 900 puntos y antes era 2000 porque Argentina fuera un país serio por todos lados. Argentina todavía tiene mucho para hacer y tiene estos políticos que andan dando vueltas y se les ocurre que es buena idea poner cepos cambiarios, no pagar la deuda, mentir con la inflación, etcétera. Y bueno, esas son las cosas que generan que Argentina tenga ese riesgo país, ¿no? Pero bueno, nada, te diría, el riesgo país de Argentina ya incluye la mala calidad de su política, ¿no? O sea, las políticas históricas. Fausto, se lo preguntábamos también a otros economistas en el transcurso de la mañana, ¿por qué ahora la decisión de levantar el cepo? ¿Por un pedido concreto del Fondo Monetario o porque llegan los dólares del Fondo a la Argentina? Mira, yo creo que eso es producto de que el gobierno quería tener algún tipo de seguro, algún tipo de dólares en las reservas que pudiera ayudarlo en caso de emergencia. O sea, para salir del cepo no necesitas las reservas realmente, pero sí es como tener un seguro. Es como si yo te preguntara a vos, che, para ir de acá a Mar del Plata en auto, ¿necesitas el seguro? No, o sea, desde el punto de vista del funcionamiento del auto, no, porque puedes arrancar el auto, manejar y llegar a Mar del Plata sin que te pase nada y el seguro no lo usaste para nada. Ahora, si me decís, che, ¿me recomendás llevar un seguro? Te diría que sí, ¿no? Y eso es lo que el gobierno estaba buscando. Pongámoslo de esta manera, el gobierno estaba buscando tener el seguro para poder salir de ese cepo cambiario. Y eso era los dólares que pueden devenir el FMI,
o también renovar lo de swap de China, que estaba todavía en el tintero, recordemos que se renovó el jueves, y creo que eso era lo que estaba esperando el gobierno para salir de ese cepo cambiario. Fausto, te hago una pregunta. ¿Qué pensás que va a pasar con la tasa de política monetaria? Qué buena pregunta. Creo que va a esperar el lunes el Banco Central a ver cómo abre el mercado y va a tomar una decisión sobre eso. Ahora que se unifica el tipo de cambio, uno diría, lo ideal sería que el gobierno suba la tasa de interés de política monetaria. ¿Para qué? Bueno, justamente para evitar que se le escape el dólar, Claro. en cualquier caso. Pero lo cierto es que también puedes esperar a ver qué pasa el lunes con el mercado, cómo abre. Ayer a la noche el dólar cripto, que es un dólar que opera el fin de semana, había bajado inicialmente. Sí, Sí. mucho. Ahora volvió a subir, está donde estaba el viernes. Así que la verdad es que la expectativa para mí es positiva en términos generales, para cómo van a abrir los mercados el lunes. Ahora, si el lunes pasamos el día tranquilos, ¿ya está? ¿El día D es el lunes? En realidad yo creo que ya esto lo vamos a ir viendo antes, pero a ver, después obviamente vamos a ver qué pasa con los precios de la economía, porque reacomodar el tipo de cambio reacomoda muchos precios de la economía, pero creo que eso va a ser más bien un impacto que se está esperando y que es imaginable y va a estar dentro de lo manejable. Pero sí, el lunes es un día clave. Y si vos me preguntas a mí, yo creo que la respuesta del mercado va a ser positiva. Es algo que se estaba esperando. Todos sabemos que con cepo la economía no tenía futuro, o sea, las inversiones no llegan, los exportadores pierden rentabilidad por exportar y se distorsionan mucho los precios de la economía. Sin cepo, con unificación cambiaria, esto le conviene mucho más al país para poder exportar, le conviene al país para recibir inversiones y ese contexto creo que el mercado lo va a valorar. Y por otra parte, una cosa que suele pasar cuando vos liberas los cepos es que los argentinos se empiezan a sentir increíblemente más cómodos con los pesos, no con los dólares. Porque la desesperación de conseguir dólares, o sea, de cambiar los pesos por dólares, se da cuando no puedes acceder al dólar. Una vez que puedes acceder al dólar libremente, y bueno, no estás tan desesperado por conseguir los dólares, porque los puedes comprar cuando necesites. Te iba a preguntar eso sobre los argentinos de a pie, ¿no? Los de el lunes, más allá de los mercados, los que saben de economía, de macroeconomía. En el llano, ¿cómo le cambia la vida al argentino el levantamiento del cepo? Le cambia de muchas maneras. En primer lugar, ya te digo, a la larga, con cepo se esperan que haya, perdón, sin cepo, habiendo sacado el cepo cambiario, esperás que haya más inversiones, más crecimiento, eso implica más crecimiento del empleo, más salario, etc. Y de corto plazo, sí puede haber algún costo en materia de precios, de inflación, eso puede pasar. Pero también, por otra parte, se mejora la capacidad de ahorro del argentino porque puede comprar dólares. A ver, excepto los que están más informados y que compran dólar MEP, dólar blue, dólar contado con liquidación, eso pero es una porción de la población. El resto de los argentinos tenían que ir a comprar dólar blue y esa es la mayoría de los que le quedaba. Ahora, bueno, puede volver a los bancos a comprar dólar como solía hacer a través del home banking y eso creo que favorece al ahorro de los argentinos, ¿no? En términos generales. Perdón, en el medio no nos olvidemos que hay un montón de operaciones que todavía se siguen haciendo en dólares, por ejemplo las operaciones inmobiliarias. Claro, bueno, ¿no? Está Carla Quiroga, ahora le vamos a preguntar en un ratito sobre eso también, eso se sigue haciendo en dólares. Sí, y esto simplifica mucho las operaciones inmobiliarias, los créditos hipotecarios, que es algo que Argentina necesita mucho. Se estaban empezando a crecer los créditos hipotecarios y sinceramente había un problema con esto de no poder operar dólares, o sea, que hay que hacer con dólar MEP y toda esa historieta, ¿no? Entonces, hay operaciones como esas que se ven muy mejoradas, ¿no? Entonces, ¿para aquel que está tomando un crédito hipotecario, comprando una casa que para la decisión de una familia de a pie es una de las decisiones más importantes y una de las operaciones comerciales más importantes que hace una familia en su historia, bueno, esto le simplifica mucho la vida, ¿no? ¿Y hay algún peligro? Porque siempre cuando hablamos, a pesar de que el gobierno no le quiere poner el título de devaluación, hay una unificación cambiaria, que va a haber un reacomodamiento del dólar, del precio del dólar. El temor de los argentinos sabemos, ¿no? Asociar devaluación a traslado a precios en un contexto donde a pesar del mes de marzo, que fue en alza la inflación, estaba bajando, en descenso. ¿Hay algún temor de que se reacomoden también esos productos en la góndola?
Mirá, yo creo que algunos productos se van a reacomodar, sobre todo los que están vinculados a exportaciones, pero ojo, otra vez, esto hay que tenerlo siempre en claro. Cuando decimos, por ejemplo, la harina se exporta, ¿no? Entonces, decir, va a subir la harina, sí, pero ojo, que la harina que se exporta es harina granel y no es la harina que vos compras en el supermercado en la esquina de tu casa. No porque la harina no sea la harina es la misma. Lo que pasa es que cuando vos compras en el supermercado en la esquina de tu casa, lo que estás pagando es por el alquiler del local, por el transporte del local, por el fraccionamiento, por el packaging, por un montón de otras cosas que va más allá de solamente lo que está dentro del paquete, ¿no? Entonces, el impacto sobre, por ejemplo, el precio de la harina es mucho menor que el impacto que tiene sobre el precio de la harina de exportación, que eso es a granel, que se hace en otro paquete empaquetado, que se pone arriba de un barco, es otra cosa. Entonces, sí puede haber impacto en algunos precios. Yo no lo llamaría inflación, porque en el cierto es un reacomodamiento de precios de la economía. O sea que estos suben los precios, después se quedan ahí. Y creo que eso va a llevar a que tengas 2 o 3 meses por ahí con la inflación un poquito más complicada, pero después debería ir bajando. Y probablemente el impacto, si la política monetaria sigue siendo así responsable como está siendo, bueno, probablemente al final de la historia nos encontremos con menos inflación de la que empezamos, ¿no? Sería buen título Esperemos. ese, ¿eh? Es un buen título ese. Gracias, Fausto. Ojalá así sea. Bueno, Gracias por el muchas contacto. gracias. Buen sábado. Hasta Lo luego. decíamos al comienzo del programa, se abre mañana el calendario de elecciones en la República Argentina, el calendario 2025 en la provincia de Santa Fe.